Control de la respiración. A diferencia del corazón, que tiene propiedades rítmicas inherentes y puede latir independientemente del sistema nervioso, los músculos que controlan la respiración requieren el impulso continuo del sistema nervioso. La actividad del diafragma, de los músculos intercostales, del esternocleidomastoideo y de otros músculos accesorios que controlan la ventilación está integrada por neuronas que se localizan en la protuberancia y el bulbo raquídeo. Estas neuronas se denominan colectivamente centro respiratorio. Centro respiratorio. El centro respiratorio consta de dos agregados densos bilaterales de neuronas respiratorias encargadas de iniciar la inspiración y la expiración e incorporar impulsos aferentes en las respuestas motoras de los músculos respiratorios. El primer grupo de neuronas del centro respiratorio o dorsal está comprometido principalmente con la inspiración. Controlan la actividad de los nervios frénicos que inervan el diafragma y actúan sobre el segundo grupo de neuronas respiratorias o ventral. Se considera que integran el estímulo sensitivo de los pulmones y las vías aéreas en la respuesta ventilatoria. El segundo grupo de neuronas, que contiene neuronas inspiratorias y expiratorias, controla a las neuronas motoras medulares de los músculos intercostales y abdominales. Las propiedades de marcapaso del centro respiratorio se deben a la acción cíclica de los dos grupos de neuronas respiratorias. El centro neumotáxico en la porción superior de la protuberancia y el centro apneústico en la porción inferior de ésta. Ambos grupos de neuronas contribuyen a la función del centro respiratorio en el bulbo raquídeo. El centro apneústico tiene un efecto excitador en la respiración y tiende a prolongarla. El centro neumotáxico inhibe la inspiración y asiste en el control de la frecuencia respiratoria y del volumen inspiratorio. Una lesión cerebral que dañe la conexión entre los centros neumotáxico y apneústico produce un patrón respiratorio irregular que consiste en inspiraciones prolongadas interrumpidas por esfuerzos expiratorios. Los axones de las neuronas del centro respiratorio se cruzan en la línea media y descienden por las columnas ventrolaterales de la médula espinal. Los tractos que controlan la expiración y la inspiración están espacialmente separados en la médula, así como los que transmiten reflejos especializados, abre paréntesis, es decir, el de la tos y del hipo, cierra paréntesis, y el control voluntario de la ventilación. Solo al nivel de la médula espinal los impulsos respiratorios están integrados para producir una respuesta refleja. El control de la respiración tiene componentes automáticos y voluntarios. La regulación automática de la ventilación es controlada por los estímulos de dos tipos de sensores o receptores: quimioreceptores y receptores pulmonares. Los quimioreceptores monitorizan los niveles de oxígeno y dióxido de carbono y el pH de la sangre y adecúan la ventilación para cumplir con las necesidades metabólicas cambiantes del organismo. Los receptores pulmonares
monitorizan los patrones de respiración y la función pulmonar. La regulación voluntaria de la ventilación integra la respiración con actos voluntarios como hablar, soplar y cantar. Estos actos, que son iniciados por la corteza motora y la corteza premotora, ocasionan una suspensión temporal de la respiración automática. Los componentes automáticos y voluntarios de la respiración son regulados por impulsos aferentes que llegan al centro respiratorio a partir de varias fuentes. El estímulo aferente de los centros cerebrales superiores se manifiesta por el hecho de que una persona puede alterar conscientemente la profundidad y la frecuencia de la respiración. La fiebre, el dolor y la emoción ejercen su influencia a través de los centros cerebrales inferiores. Los impulsos vagales aferentes de los receptores sensitivos en los pulmones y las vías aéreas están integrados en el área dorsal del centro respiratorio. Se ha sugerido que las alteraciones en el control de la regulación automática y voluntaria de la respiración podrían contribuir a varias formas de apnea del sueño. Quimiorreceptores. Las necesidades de oxígeno de los tejidos y la eliminación de dióxido de carbono están reguladas por quimiorreceptores que monitorizan los niveles sanguíneos de esos gases. El estímulo de esos receptores es transmitido al centro respiratorio y la ventilación es regulada para mantener los gases en la sangre arterial dentro de un rango normal. Hay dos tipos de quimiorreceptores, centrales y periféricos. Los quimiorreceptores más importantes en la percepción de los cambios en el contenido sanguíneo de dióxido de carbono son los quimiorreceptores centrales. Se encuentran localizados en regiones quimiosensibles cerca del centro respiratorio, en el bulbo raquídeo, y están bañados en líquido cefalorraquídeo. Aunque los quimiorreceptores centrales controlan los niveles de dióxido de carbono, el estímulo real es proporcionado por los iones de hidrógeno en el líquido cefalorraquídeo. Este se halla separado de la sangre por la barrera hematoencefálica, que permite la difusión libre de dióxido de carbono, pero no de bicarbonato o de iones de hidrógeno. El dióxido de carbono se combina rápidamente con agua para formar ácido carbónico, que se disocia en iones hidrógeno y bicarbonato. El contenido de dióxido de carbono en la sangre regula la ventilación mediante su efecto sobre el pH del líquido extracelular del cerebro. Los quimiorreceptores centrales son extremadamente sensibles a los cambios inmediatos del dióxido de carbono. El efecto del incremento de los niveles plasmáticos de dióxido de carbono en la ventilación alcanza su máximo en 1 minuto aproximadamente y luego disminuye si el nivel de dióxido de carbono permanece elevado. El aumento prolongado del nivel de dióxido de carbono induce un aumento compensatorio de la secreción de bicarbonato en el líquido cefalorraquídeo, que actúa como buffer de los iones de hidrógeno. Por lo tanto, las personas con concentraciones persistentemente altas de dióxido de carbono no responden más a este estímulo para aumentar la ventilación, sino que dependen del estímulo proporcionado por la disminución de los niveles de oxígeno en la sangre. Los quimiorreceptores periféricos están localizados en los cuerpos carotídeos y aórticos, que se encuentran en la bifurcación de las arterias carótidas comunes y en el callado aórtico, respectivamente.
Estos quimiorreceptores controlan los niveles de oxígeno en la sangre arterial. Aunque los quimiorreceptores periféricos también monitorizan el dióxido de carbono, desempeñan un papel mucho más importante en el control de los niveles de oxígeno. Estos receptores ejercen escaso control en la ventilación hasta que la presión parcial de oxígeno desciende por debajo de 60 milímetros de mercurio. La hipoxia es el principal estímulo de la ventilación en personas con hipercapnia crónica. Si estos pacientes reciben oxigenoterapia a un nivel suficiente para aumentar la presión parcial de oxígeno por encima de lo necesario para estimular a los quimiorreceptores periféricos, su ventilación puede deprimirse gravemente. Receptores pulmonares. Los receptores pulmonares y de la pared torácica proporcionan información sobre el estado de la respiración en términos de la resistencia de la vía aérea y la expansión tisular. Hay tres tipos de receptores pulmonares: de estiramiento, de irritación y yuxtacapilares. Los receptores de estiramiento están situados en las capas de músculo liso de las vías aéreas de conducción. Responden a cambios en la presión de las paredes de las vías aéreas. Cuando los pulmones están insuflados, inhiben la inspiración y promueven la expiración, abre paréntesis, es decir, el reflejo de Hering-Breuer, cierra paréntesis. Son importantes en el establecimiento de patrones respiratorios y en la reducción del trabajo respiratorio mediante la regulación de la frecuencia respiratoria y del volumen corriente para su adecuación a los cambios en la distensibilidad pulmonar y la resistencia aérea. Los receptores de irritación se encuentran entre las células epiteliales de la vía aérea. Son estimulados por gases nocivos, humo del cigarrillo, polvo inhalado y aire frío. La estimulación de los receptores irritantes produce la constricción de la vía aérea y un patrón de respiración rápido y superficial, que probablemente protege a los tejidos respiratorios de los efectos lesivos de los inhalantes tóxicos. También se considera que la estimulación mecánica de esos receptores puede asegurar una expansión pulmonar más uniforme por el desencadenamiento de suspiros y bostezos periódicos. Es posible que participen en la respuesta de broncoconstricción que se produce en algunos pacientes con asma bronquial. Los receptores yuxtacapilares, o J, están localizados en la pared alveolar, cerca de los capilares pulmonares. Se considera que captan la congestión capilar y que serían responsables de la respiración rápida y superficial que se produce con el edema pulmonar, la embolia pulmonar y la neumonía. Reflejo de la tos. La tos es un reflejo mediado neuralmente que protege a los pulmones de la acumulación de secreciones y del ingreso de sustancias irritantes y destructivas. Es uno de los principales mecanismos de defensa del tracto respiratorio. El reflejo de la tos es iniciado por receptores situados en la pared traqueobronquial, los cuales son sumamente sensibles a sustancias irritantes y a la presencia de secreciones excesivas. Los impulsos aferentes de estos receptores son transmitidos por el nervio vago hacia el centro medular, que integra la respuesta de la tos. La tos en sí misma requiere la inspiración rápida de un gran volumen de aire, abre paréntesis, habitualmente aproximadamente 2,5 litros, cierra paréntesis.
seguida por el cierre rápido de la glotis y la contracción enérgica de los músculos abdominales y expiratorios. Con la contracción de estos músculos, las presiones intratorácicas se elevan a niveles de 100 milímetros de mercurio o más. La apertura rápida de la glotis en este momento lleva a la expulsión explosiva de aire. Muchos estados pueden interferir con el reflejo de la tos y su función protectora. El reflejo está alterado en las personas con debilidad de los músculos abdominales o respiratorios. Este trastorno puede ser ocasionado por enfermedades que producen debilidad muscular o parálisis por inactividad prolongada o como resultado de una cirugía que comprometa a esos músculos. El reposo en cama interfiere con la expansión del tórax y limita la cantidad de aire que puede ingresar en los pulmones en la preparación para la tos, de manera que ésta resulta débil e ineficaz. Las enfermedades que impiden el cierre efectivo de la glotis y de los músculos laringios interfieren con la producción del aumento marcado de la presión intratorácica necesaria para el acto efectivo de toser. La colocación de una sonda nasogástrica, por ejemplo, puede evitar el cierre de las estructuras de la vía aérea superior y fatigar a los receptores del reflejo de la tos que están situados en esa región. El reflejo de la tos también está alterado cuando hay una depresión de la función de los centros vulvares que integran el reflejo tusígeno. La interrupción de la superficie de integración central del reflejo de la tos puede producirse como resultado de enfermedades en esta parte del encéfalo o de la acción de fármacos que deprimen el centro de la tos. Aunque el reflejo de la tos es un mecanismo protector, la tos frecuente y prolongada puede ser agotadora y dolorosa y es susceptible de ejercer efectos indeseables en los sistemas cardiovascular y respiratorio y en los tejidos elásticos de los pulmones, particularmente en los niños pequeños y los ancianos. Disnea. La disnea es una sensación subjetiva o la percepción de dificultad respiratoria que comprende la percepción de respiración trabajosa y la reacción a esa sensación. Se observa al menos en 3 grupos de enfermedades cardiopulmonares: las neumopatías primarias, como la neumonía, el asma y el enfisema; la cardiopatía, caracterizada por congestión pulmonar; y los trastornos neuromusculares, como la miastenia gravis y la distrofia muscular, que afecta a los músculos respiratorios. Aunque la disnea comúnmente está asociada con neumopatía, también se produce durante el ejercicio, sobre todo en personas no entrenadas. La causa de la disnea es desconocida. Se han propuesto 4 tipos de mecanismos para explicar la sensación: estimulación de los receptores pulmonares, aumento de la sensibilidad a los cambios en la ventilación percibidos a través de mecanismos del sistema nervioso central, reducción de la capacidad ventilatoria o de la reserva respiratoria, y estimulación de receptores nerviosos en las fibras de los músculos intercostales y el diafragma. El primer mecanismo sugerido implica la estimulación de los receptores pulmonares. Estos receptores son estimulados por contracción del músculo liso bronquial, la distensión de la pared bronquial, la congestión pulmonar y los estados que disminuyen la distensibilidad pulmonar. La segunda categoría se centra en los mecanismos del sistema nervioso central que transmiten información a la corteza
con respecto a la debilidad de los músculos respiratorios o de un desequilibrio entre el mayor esfuerzo respiratorio y la contracción inadecuada de los músculos respiratorios. El tercer tipo de mecanismo se basa en la reducción de la capacidad ventilatoria o reserva respiratoria. La reducción de la reserva respiratoria, abre paréntesis, es decir, ventilación voluntaria máxima, cierra paréntesis, por debajo del 65 al 75%, generalmente se correlaciona bien con la disnea. El cuarto mecanismo posible es la estimulación de los receptores musculares y articulares de la pared torácica como consecuencia de la discrepancia en la tensión generada por estos músculos y el volumen corriente que se produce. Estos receptores, una vez estimulados, transmiten señales que hacen tomar conciencia de la discrepancia respiratoria. Al igual que otros síntomas subjetivos como la fatiga y el dolor, la disnea es de difícil cuantificación porque depende en la percepción personal del problema. El método más común para medir la disnea es la determinación retrospectiva del nivel de actividad diaria en la cual el paciente la experimenta. Hay varias escalas disponibles. Una de ellas utiliza 4 grados de disnea para evaluar la discapacidad. La escala visual análoga puede emplearse para evaluar la dificultad respiratoria que se produce con determinada actividad, como caminar cierta distancia. Esta escala consiste en una línea, abre paréntesis, generalmente de 10 centímetros de longitud, cierra paréntesis, con términos descriptivos como facilidad para respirar en un extremo y mucha dificultad para respirar en el otro. La persona evaluada indica un punto de la escala que denota la disnea percibida. También se puede usar para la evaluación de la disnea a lo largo del tiempo. El tratamiento de la disnea depende de la causa. Por ejemplo, los pacientes con un deterioro de la función respiratoria pueden requerir oxigenoterapia y aquellos con edema pulmonar pueden necesitar medidas que mejoren la función cardíaca. Los métodos para disminuir la ansiedad, la rehabilitación respiratoria y los recursos de conservación de la energía pueden aplicarse para disminuir la sensación subjetiva de disnea.